Estamos en el Valle del Huerna, concretamente en la parroquia de Telledo y más concretamente en un pueblo que se llama Los Pontones, debido a que, bueno, pues como aquí hay un par de ríos que se cruzan, pues de siempre ha habido muchos puentes. La iglesia que estamos viendo es la de Santa María de Telledo, y la tenemos aquí pues en medio de este pueblecito de Los Pontones. Al lado de la iglesia, ya que estamos en Asturias, no podía faltar un tejo. Estos árboles pues eran considerados sagrados por los antiguos celtas. Hay hay turistas a veces que los confunden con los abetos, con los pinos, pero bueno, pues son diferentes. Tenemos ese tejo y ahora pues alejándonos un poquito veremos también otro tejo, más pequeñito, aquí. Así, este ya es el sustituto, es un poquito más joven, también unos plátanos, que son pues los que se utilizaban y se siguen utilizando mucho para estos paseos y sobre todo al lado de las iglesias. En Asturias normalmente los tejos los encontramos en las cercanías de las iglesias, puesto que eran árboles sagrados, como decía antes, para los antiguos celtas. Este hotel azul se llama Hotel Entre Ríos y bueno, pues tiene todo el sentido que se llame así porque se encuentra entre dos ríos que vamos a ver ahora. Uno de los ríos es el Huerna, que es el que da nombre a este bonito valle, y el otro es el río Foz. Los propietarios de este hotel Entre Ríos tienen también algunas casas de aldea, tanto en los lugares de Tras la Cruz, que sería por ahí a la derecha, como en La Cortina, que se subiría por esta otra carretera de la izquierda. Así que bueno, turismo rural aquí en el Valle del Huerna al que quieran, y hasta osos, si me apuran. Aunque este sea de mentira, pero bueno, alguno de verdad por ahí anda, ya que en Asturias pues todavía tenemos, además, bueno, número por suerte creciendo. Esta es la puerta del hotel. Y ahora vamos a cruzar un puente sobre el otro río, el río Foz. Sería este de aquí. Es más pequeñito, es afluente del Huerna, pero bueno, pues también muy coqueto, muy simpático. Voy a enseñar justamente el lugar donde el río Foz vierte sus aguas al Huerna. Sería justamente ahí esa esquinita. A partir de ahí pues el Huerna ya baja un poco más crecido. Y aquí en las cercanías de este hotel de Entre Ríos pues tenemos dos cosas muy interesantes desde el punto de vista etnográfico. Por un lado tenemos un hórreo típico asturiano, aunque este sea de nueva construcción, pero bueno, tiene todas las características típicas de los hórreos, su vidoria, sus pegollos, con la muela arriba, su barandilla, etcétera. Lo tenemos ahí. Y luego tenemos también un molino. Este es el molino. Y voy a enfocar ahora justamente pues al lugar por donde viene el agua. El agua la desvían desde el río Foz, que vimos antes. El río Foz era el que pasaba ahí al lado del Hotel Entre Ríos. Entonces por este regato se desvía el agua para que venga a dar al molino. Y ahora vamos a entrar al molino. Vamos a ver un poquito, aquí adornado con unas rosas estupendas. Ya que estamos en primavera, además, pues tenemos todo esto muy decoradito. Abrimos aquí esta valla. Aquí un poquito de acebo, muy importante el acebo en toda esta zona, porque ahí es donde se esconden los urogallos, que también tenemos por aquí. Y bueno, pues en esta zona del molino, pues lo que han hecho es un jardín de aromas, como se hacía antiguamente, con muchas hierbas aromáticas y demás. Por aquí sería el sobrante del agua. Ahora, como el molino no está en funcionamiento, pues ya lo desvían por aquí y bueno, pues vuelve al río. En este caso ya vuelve directamente al río Huerna. Pero lo normal, con el molino en funcionamiento, pues es que entre por ahí directamente al edificio. En Asturias es muy típico lo de encima de las tejas poner alguna piedra para que no se escapen las tejas. Bueno. Vamos entonces a visitar. Ahora nos están abriendo para que tengamos el gusto de ver el molino por dentro, mientras
Vemos un poquito más el jardín. Y hay unas ruedas de carro. Desde aquí se sigue viendo ese azul típico del hotel que vimos antes. Bueno, pues vamos a entrar, estará un poquito oscuro, pero bueno, por ver un poco cómo es el interior del molino. El agua llegaría desde el regato que vimos antes a esa zona alta, de ahí pues baja, sería... perdón, el agua llega abajo, el agua llega abajo, perdón. Arriba lo que se pone es el grano, que le estaba explicándolo mal. El grano saldría por aquí, iría a la zona de la muela, ahí pues ya es cuando es machacado, por aquí saldría la harina, se recogería en este recipiente y nada, pues hacer pan o lo que cada uno quiera. Tenemos ahí abajo lo que es una especie de noria, que es a donde llega el agua, mueve esa noria y esa noria pues lo que hace es mover el eje que va hacia arriba. Esto ahora para que se vea, pues lo tienen con unos cristales, y aunque no se ve muy claro, pero bueno, sí que se ve. Bueno, pues si luego queremos pesar la harina que hemos producido, ahí tenemos una báscula y bueno, pues algunas cosas necesarias para este menester. La romana, típica, bueno, así vemos un poco cómo se ha pesado en diferentes épocas la harina y otros cereales. Bueno, pues nada, terminamos aquí este vídeo del molino y bueno, el pueblo de Los Pontones.